Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a embarcarnos en un viaje hacia un fin de semana romántico que, créanme, los dejará sin aliento. Sí, han escuchado bien. Si alguna vez han soñado con ese escape perfecto, ese momento para reconectar, para avivar la llama o simplemente para decir te amo, de una manera que haga vibrar el alma, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desglosar los ingredientes secretos, la magia que hace que un fin de semana romántico sea inolvidable. Y antes de que nos sumerjamos en todos estos detalles deliciosos, ¿ya están suscritos? Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras. ¡Vamos allá! Entonces, ¿qué es lo que realmente hace que un fin de semana sea romántico y que nos quite el aliento? No es solo gastar mucho dinero o ir a un lugar exótico, aunque eso puede ayudar, claro. Se trata de la intención, de la preparación, de pensar en esa persona especial y crear una experiencia que hable directamente a su corazón. Pensemos en ello como una obra de arte, donde cada pincelada cuenta. El primer trazo y quizás el más importante es la elección del destino. No tiene por qué ser un lugar lejano. A veces las joyas escondidas están justo a la vuelta de la esquina. Imaginen un pueblito encantador con calles empedradas, una posada acogedora con chimenea crepitante, o quizás una cabaña aislada con vistas espectaculares. La clave es que ofrezca un ambiente íntimo y tranquilo, lejos del bullicio diario. Piensen en lugares que evoquen paz, belleza y, por supuesto, un toque de misterio o aventura. ¿Una bodega boutique en la montaña con catas privadas y alojamiento rural con encanto? ¿Una villa junto al mar con amaneceres de ensueño y el sonido de las olas como banda sonora? O tal vez, si la ciudad es lo suyo, un hotel boutique con vistas panorámicas del horizonte urbano y un servicio impecable que anticipe cada necesidad. La elección del lugar ya es una declaración de intenciones, una promesa de desconexión del estrés cotidiano y de conexión mutua profunda. Más allá de la postal idílica, consideremos la atmósfera. ¿Qué tal un destino con un rico pasado histórico que invite a paseos de la mano explorando callejones con siglos de historias susurradas? ¿O un entorno natural exuberante que ofrezca oportunidades para caminatas escénicas, avistamiento de estrellas o simplemente contemplar la majestuosidad de la naturaleza juntos? Un lago sereno para un paseo en bote al atardecer, una reserva natural con senderos escondidos y cascadas secretas, o incluso un jardín botánico con rincones románticos para descubrir. Cada destino tiene su propio lenguaje, y el nuestro debe ser el de la intimidad y la belleza compartida. La investigación es clave aquí. Busquen reseñas que hablen de la tranquilidad, de la calidad del servicio, de la privacidad y, por supuesto, de ese algo especial que lo haga único. No se trata solo de un lugar para dormir, sino de un escenario que amplifique los sentimientos y las emociones. Una vez elegido el escenario, viene el segundo acto, la planificación que demuestra amor y atención. Y aquí es donde muchos se equivocan. Pensamos que sorprender es solo llevar flores o chocolates, que si bien son gestos encantadores, la verdadera sorpresa es demostrar que conoces a tu pareja a la perfección. ¿Qué le encanta? ¿Qué siempre ha querido hacer pero nunca ha tenido tiempo? Quizás es una cena en un restaurante específico con esa vista que tanto le gusta, una mesa reservada con antelación para asegurar la mejor ubicación y un ambiente íntimo. O tal vez un paseo por un lugar que evoca recuerdos especiales, revisitar el sitio de su primera cita, o explorar un nuevo rincón que saben que les cautivará. Podría ser una actividad que hayan pospuesto, como una clase de cocina juntos para aprender a preparar sus platos favoritos, un paseo a caballo al atardecer por paisajes pintorescos, o incluso una sesión de spa para relajarse, desconectar y olvidarse de todas las preocupaciones. La clave es personalizar. No se trata de seguir una lista genérica de actividades románticas, sino de crear un itinerario que sea único para ustedes dos. Investiguen un poco. Pregunten sutilmente a amigos o familiares si su pareja ha mencionado algo que le gustaría hacer. Busquen pistas en conversaciones casuales. A veces un comentario fugaz sobre un libro que le gustaría leer, una película que quiere ver, o un tipo de comida que anhela, puede ser la mejor guía. Imaginen la cara de su pareja al descubrir que han organizado esa experiencia que tanto deseaba, o han recordado ese detalle que para ellos es tan significativo. Esa es la magia. Piensen en la experiencia completa.
Si van a un lugar con actividades al aire libre, han reservado una excursión guiada a un mirador con vistas espectaculares. Si prefieren la cultura, ¿han conseguido entradas para una obra de teatro o un concierto íntimo? La anticipación y la sorpresa activa son poderosos ingredientes románticos. Y ahora hablemos de esos pequeños detalles que marcan la diferencia. No hablo de grandes gestos ostentosos, sino de esos toques sutiles que demuestran que han pensado en cada momento, en cada posible sensación. Piensen en la música. Una playlist cuidadosamente seleccionada de esas canciones que tienen un significado especial para ustedes, que les recuerdan momentos felices, o simplemente que evocan un ambiente relajado y romántico, puede crear la banda sonora perfecta para su escapada. Imaginen llegar a la habitación y que suene esa melodía que los hizo bailar por primera vez. O quizás, una carta escrita a mano. Sí, una carta. En la era digital donde todo es instantáneo y efímero, un mensaje escrito con el corazón, con tinta sobre papel, tiene un poder inmenso. Expresen sus sentimientos, sus recuerdos más preciados, sus esperanzas para el futuro. Es un tesoro tangible que podrán guardar y releer innumerables veces. ¿Y qué tal el ambiente en la habitación? Imaginen entrar y que el aire esté impregnado de una fragancia agradable y sutil, quizás una vela aromática de lavanda para la relajación o de vainilla para un toque dulce. Pétalos de rosa esparcidos estratégicamente sobre la cama o el suelo. O mejor aún, una botella de su vino o champán favorito esperando a ser descorchada, junto con 2 copas elegantes. Son pequeños lujos que elevan la experiencia de lo normal a lo extraordinario. Es crear un espacio donde solo exista la intimidad, la complicidad y el amor, un santuario temporal lejos del mundo exterior. Piensen en texturas, sábanas suaves, cojines mullidos, una manta acogedora para acurrucarse. Estos detalles sensoriales contribuyen a la atmósfera general de confort y romance. La comida, por supuesto, juega un papel crucial. No me refiero solo a cenas elegantes y formales, aunque una cena a la luz de las velas en un buen restaurante es un clásico por una razón, crea un ambiente íntimo y propicio para la conversación. Pienso también en desayunos tranquilos en la cama, con ese café perfecto que a su pareja le encanta, acompañado de frutas frescas, croissants crujientes o ese dulce que le saca una sonrisa. O un picnic sorpresa en un lugar con vistas espectaculares, preparado con sus manjares favoritos. Si se alojan en un lugar donde puedan cocinar, quizás preparar juntos una cena especial sea una experiencia muy íntima y divertida, una forma de colaborar y crear algo juntos. La comida es un lenguaje de amor universal, y una comida bien pensada puede ser increíblemente romántica. Piensen en sus platos favoritos, en sabores que les traigan buenos recuerdos, en aquellos ingredientes que saben que harán feliz a su pareja. No tiene que ser complicado ni excesivamente sofisticado, solo delicioso y preparado con cariño. Un postre casero especial, decorado con un mensaje de amor, puede ser el broche de oro perfecto. Otro elemento fundamental, y quizás el más poderoso, es el tiempo de calidad. Y aquí me refiero a estar verdaderamente presentes. Desconectar de los teléfonos, del trabajo, de las preocupaciones diarias, de las notificaciones que constantemente nos asaltan. Mirarse a los ojos, escuchar de verdad, conversar sin interrupciones. A veces las conversaciones más profundas, significativas y reveladoras surgen en esos momentos de calma, cuando no hay distracciones. Compartan sus sueños, sus miedos, sus alegrías. Redescubran por qué se enamoraron, rememorando anécdotas de los primeros tiempos. Hagan algo que les guste a ambos, pero sin presión, sin expectativas de rendimiento. Un paseo por la naturaleza, contemplando el paisaje y disfrutando del silencio compartido. Sentarse en un café acogedor a observar a la gente pasar, comentando sus observaciones. O simplemente acurrucarse juntos en el sofá o en la cama y disfrutar de la simple y pura compañía mutua. La clave es la atención plena, estar en el aquí y ahora con esa persona que aman, sintiendo su presencia, su calidez, su energía. Y no olvidemos la importancia de la sorpresa y la espontaneidad. Si bien la planificación es importante para asegurar que los elementos clave estén en su lugar, dejar espacio para lo inesperado es lo que realmente añade chispa y hace que la experiencia sea memorable. Quizás un día deciden cambiar el plan y hacer algo completamente diferente, algo que surge en el momento, una idea que les viene a la mente y que deciden perseguir juntos.
O tal vez al final del fin de semana, tienen una última sorpresa reservada, algo que les asegure que el recuerdo perdure mucho después de haber regresado a la rutina. Podría ser una foto impresa de un momento especial capturada durante la escapada, o un pequeño detalle, un souvenir simbólico que les recuerde su fin de semana romántico. La espontaneidad es como el condimento secreto que hace que la receta sea aún más deliciosa, añadiendo un toque de aventura y emoción. Ahora sé que algunos de ustedes pueden pensar, todo esto suena maravilloso, pero no tengo el presupuesto para un viaje lujoso o para reservar hoteles caros. Y quiero que sepan con total sinceridad que el asterisco romance no se compra. Se crea. Un fin de semana romántico puede ser tan mágico en una tienda de campaña bajo las estrellas, con una fogata y historias compartidas, como en un hotel de 5 estrellas. Lo importante es la asterisco intención, la asterisco dedicación y el asterisco amor que ponen en cada detalle. Un paseo por un parque local al atardecer compartiendo un helado. Una cena casera especial, preparada con esmero, con velas y música suave. Un masaje mutuo al final del día, para relajar tensiones y conectar físicamente. Las posibilidades son infinitas y dependen de su creatividad, de cuánto se conozcan y se quieran, y de su disposición a invertir tiempo y energía en ello. La esencia está en hacer sentir especial a la otra persona, en dedicarle tiempo y atención exclusiva, en demostrarle que es la única persona en el mundo para ustedes en ese momento. Y aquí va un consejo de oro, uno que a menudo se pasa por alto pero que es fundamental para el éxito de cualquier empresa en pareja, la asterisco comunicación. Hablen sobre sus expectativas. ¿Qué significa un fin de semana romántico para cada uno de ustedes? A veces lo que uno considera romántico, el otro puede verlo de manera diferente, o puede tener otras ideas o deseos. Tener una conversación abierta y honesta sobre sus expectativas, sobre lo que esperan de esta escapada y sobre lo que les haría más felices, asegurará que ambos disfruten al máximo de la experiencia. No tengan miedo de decir lo que les gustaría, o de preguntar qué le gustaría a su pareja. Es un trabajo en equipo para crear la escapada perfecta, una que satisfaga las necesidades y los deseos de ambos. Piensen en el objetivo final de todo esto. Fortalecer su vínculo, crear recuerdos imborrables que duren para siempre y salir de esa escapada sintiéndose más conectados, más enamorados y sí, con el corazón latiendo un poco más fuerte. Es una inversión en su relación, en la salud y la felicidad de su pareja, y créanme, es una inversión que siempre, siempre vale la pena. Un fin de semana romántico no es solo un descanso, es una oportunidad para nutrir la relación, para recordarle a su pareja por qué están juntos y por qué se aman. En resumen, un fin de semana romántico inolvidable se construye sobre varios pilares: una elección de destino que inspire intimidad y belleza, una planificación detallada que demuestre conocimiento y amor profundo por su pareja, pequeños toques de atención que hagan la diferencia y eleven la experiencia, una comida que celebre el placer y el gusto compartido, tiempo de calidad sin distracciones donde la conexión sea la protagonista, y un toque de espontaneidad que añada chispa y aventura. Y sobre todo una comunicación abierta y honesta para asegurar que ambos vivan la experiencia soñada y se sientan plenamente satisfechos. Espero de verdad que estas ideas les hayan inspirado y les den el impulso necesario para planificar su propio fin de semana romántico. Recuerden que el amor es la aventura más grande y estas escapadas son solo la forma de celebrarlo, de honrarlo y de hacerlo crecer. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia romántica que les haya dejado sin aliento? ¿Cuáles son sus secretos para un fin de semana perfecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas ideas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.